Buen día a todos. Como parte de las actividades del Congreso Innovalia de Academia Journals, haré la presentación del proyecto que lleva por nombre Evidencia de plasticidad morfológica y producción de biomasa de Pectinodesmus pectinatus en presencia de diésel de petróleo. Presenta el maestro en ciencias Delmar Ernesto López Quirós. A manera de introducción, una de las cuestiones importantes en el cultivo de microalgas es identificar que estos son organismos fotosintéticos que crecen comúnmente en cuerpos de agua, los cuales tienen la capacidad de utilizar el CO2 ambiental y producir oxígeno por medio de procesos fotosintéticos y generar compuestos que puedan ser de interés industrial, como son los carbohidratos, lípidos, pigmentos, proteínas y aminoácidos. Estos pueden ser cultivados en sistemas complejos denominados como fotobioreactores, los cuales tienen características que deben considerarse durante el periodo de cultivo, que pueden afectar a los parámetros del cultivo, como son la microalga seleccionada, la cual va a tener restricciones por crecimiento de luz, temperatura, pH y nutrientes. Estos pueden verse beneficiados o perjudicados por los mecanismos de transporte y de momento o calor dentro del fotobioreactor, y para que estos mecanismos puedan ser satisfactorios pueden estar relacionados factores geométricos del reactor, como son el área de iluminación con respecto a volumen, al igual, a su vez, los nutrientes del medio de cultivo que vaya a ser empleado para su cultivo, dado que estos tienen que tener factores como solubilidad y como la posible especiación química. Por lo cual, para efecto de este proyecto, la solubilidad es un factor importante debido a que estamos utilizando un hidrocarburo, el cual no es soluble en agua. Para casos de este proyecto se utilizó diésel, el cual es una mezcla compleja de hidrocarburos que pueden contener azufre y pueden contener compuestos con nitrógeno y oxígeno. Dentro de los hidrocarburos podemos encontrar las parafinas, que son cadenas alifáticas de carbonos que van desde 9 carbonos hasta 20 carbonos, así como el nafteno, que es la presencia de dos anillos aromáticos o compuestos ciclados. Y podemos tener compuestos aromáticos. Es importante mencionar que los compuestos azufrados pueden encontrarse por medio de normatividades en una cantidad aproximada de 15 partes por millón. Una de las cualidades importantes de las microalgas es el hecho de que pueden adaptarse a diferentes entornos para poder crecer. A esta característica se le denomina plasticidad fenotípica, la cual puede producir cambios morfológicos, cambios bioquímicos o cambios fisiológicos de la microalga en las condiciones en las que pueda ser cultivada. Estos se consideran como mecanismos adaptativos que favorecen la supervivencia y el éxito evolutivo de estas especies para tolerar diferentes ambientes. Es importante mencionar que dentro de los cambios morfológicos podemos encontrar la producción de agregados, la formación el engrosamiento de la pared celular o los cambios de tamaño. Mientras que para los procesos bioquímicos pueden estar asociados, como podemos ver aquí en la imagen, como en Nematococcus pluvialis, cambios de coloración y relacionado también con cambios bioquímicos con respecto a su composición en la pared o con respecto a la producción de lípidos que pueden llegar a producir. Dentro de los antecedentes relacionados de manera directa a la plasticidad morfológica en microalgas, tenemos reportes como los de Fernández y colaboradores, donde utilizaron nanocloropsis y identificaron que los nutrientes y la manipulación de cepas y el diseño del fotobioreactor puede tener un efecto en la producción y acumulación de lípidos para la producción de biocombustibles, los cuales pueden verse favorecidos de acuerdo a el estrés bajo el que se encuentren sometidos durante el periodo de cultivo en sistemas de este tipo. González y colaboradores en 2020 compararon a Chlorella vulgaris, Hematococcus pluvialis y Cenedesmus sp a temperaturas bajas en condiciones frías y obtuvieron tasas de crecimiento más lentas, células de mayor tamaño, redondeadas, y también en el caso de Montoya y colaboradores en 2020, donde utilizaron Rhabdoderma lineare en un humedal de Puerto Viejo, en Lima, encontraron variaciones morfológicas celulares y coloniales en condiciones eutróficas y salinas con rangos de temperatura de entre los 25 a 33 grados centígrados, con un gradiente de salinidad de 13 a 20 partes de cloruro de sodio. Para, para propósitos de este proyecto se utilizó la siguiente condición de cultivo. Es un fotobioreactor de tanque agitado magnéticamente con la presencia de un deflector. Se empleó un medio de cultivo BBM a un pH de 6.6, como es reportado para este medio, bajo una condición de irradianza de 46 micromoles sobre metro cuadrado por segundo, una temperatura de 24 grados centígrados,
una agitación de 300 revoluciones por minuto, un volumen de operación total de 3 litros, un deflector, el cual fue impreso en 3D, en material de PLA, un fotoperiodo de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y una concentración de diésel de petróleo de 1%. Para las condiciones iniciales en el cultivo en fotobioreactor se realizó la reactivación de la cepa por medio de un cultivo madre para tomar un inóculo inicial de una concentración de 2.6 por 10 a las 7 células sobre mililitro para el cultivo en reactor. Se realizó en condiciones donde se tenía la presencia del deflector, una agitación de 300 revoluciones por minuto y la presencia del diésel de petróleo. Eh, Tomando en cuenta que se realizó la cuantificación de la biomasa por medio de conteo en cámara de Neubauer, también se realizó la cuantificación de clorofilas A y B por el método reportado por Wilmore, el cual consiste en tomar 5 mililitros de la muestra, centrifugar, agregar metanol, calentar, refrigerar por 24 horas, volver a centrifugar y reajustar el volumen de metanol en el caso de ser necesario a 5 mililitros, y se realizaron las lecturas por espectrofotometría a las longitudes de onda reportadas para la cuantificación de clorofila A y B, que son 666 nanómetros y 653 nanómetros. Como resultados de la cinética del fotobioreactor, podemos ver en la figura número 3 el crecimiento de nuestra cepa, el cual al inicio del cultivo pues, presentaba una coloración entre amarilla y verdosa propia de la presencia del diésel, y conforme fue avanzando el proceso de la cinética, una decoloración de nuestro medio, de nuestra cepa. Durante el periodo cultivado, cuando se realizó la cuantificación de las clorofilas, podemos ver una menor cantidad de clorofila B conforme va aumentando el periodo de la cinética y un aumento de clorofila A, lo cual quiere decir que la clorofila A está directamente correlacionada con un factor de crecimiento, mientras que la clorofila B se encuentra de manera casi constante durante todo el proceso de nuestro cultivo. Se realizaron diferentes micrografías a lo largo del periodo de cultivo hasta los 28 días, donde podemos identificar diferentes etapas características de la presencia de un agente tóxico. En el caso de los 7 días de cultivo, no encontramos diferencias no encontramos diferencias que pudieran indicar un estado de estrés para nuestra cepa. Las células presentaban formas elipsoides, fusiformes, ligeramente curvadas, se organizaban en cenobios desde 2 hasta 8 células, dispuestas en una estructura lineal o ligeramente curvada en el caso de los extremos. Algunas células pueden presentar prolongaciones en los extremos, aunque esta característica no siempre está presente. En este caso podemos ver una micrografía donde podemos ver que el tamaño promedio de esta cepa es de aproximadamente 5 micrómetros. Pasados 12 días de cultivo, observamos una disminución en la intensidad del color verde de nuestras cepas, y este fenómeno puede estar asociado a lo que observamos en las cuantificaciones de la clorofila, una menor cantidad de clorofila B. La reducción de esta clorofila tiene un efecto directo en la eficiencia de los fotosistemas, particularmente en el fotosistema 2 relacionado a los procesos fotosintéticos, donde puede haber menor producción de ATP y menor poder reductor. La pérdida de clorofila B sugiere un estrés fotooxidativo, lo cual genera especies reactivas de oxígeno, y la disminución de la eficiencia fotosintética favorece la activación de otros procesos relacionados a las formas de obtención de energía, que en este caso posiblemente pueda deberse a un factor de fotorrespiración. A los 19 días de cultivo, nosotros vemos una alteración en la turgencia osmótica y podemos con esto identificar una turgencia celular. Esto puede deberse principalmente a que los compuestos presentes en el dicetil tienen un efecto sobre las proteínas de transporte y sobre las bombas de iones, lo cual genera un desequilibrio osmótico. Y la acumulación de solutos en el interior de la célula como un mecanismo de defensa, entonces puede generar la acumulación de compuestos que tienen un efecto osmoprotector, como la prolina y la glicina. A los 28 días de cultivo podemos ver una deformación completa en la célula. Esto puede deberse a acumulación de lípidos en la membrana celular como mecanismo de defensa. Los lípidos principales en la membrana son los ácidos grasos que pueden ayudar a mantener la fluidez celular, dentro de los cuales se encuentran los ácidos monoinsaturados, como el ácido linoleico, el ácido alfa-linoleico, el ácido eicosapentanoico y el ácido palmitoleico. Como conclusiones de nuestro proyecto, la exposición del diésel al 1% induce cambios significativos en la morfología de Pectinodesmus pectinatus. La capacidad de crecimiento sugiere que las microalgas lograron adaptarse al medio contaminado y utilizar los compuestos de diésel como fuente de carbono, debido a que en los resultados posteriores
se evidenció que no existe una diferencia estadística significativa en la formación de biomasa, pero sí una diferencia estadística en la producción de clorofila B. Además, se identificaron 3 etapas de cambio morfológico durante el periodo de cultivo. Primero, la pérdida de coloración verdosa relacionada con la disminución de la clorofila B, lo que sugiere un cambio en el metabolismo a fotorrespiración. La presencia de la turgencia celular, el cual puede deberse a alteraciones en la permeabilidad de la membrana, y la deformación celular, la cual puede encontrarse asociada a la acumulación de lípidos como un mecanismo de defensa. Es importante mencionar que podemos concluir también que la cepa Pectinodesmus pectinatus tiene la capacidad de tolerar, de generar modificaciones, que permitan tolerar en este caso la presencia del hidrocarburo. Por su atención, muchas gracias.